Saludos amigas y amigos de su servidor Huepen, llegando a ustedes con espontaneidad, originalidad, autenticidad, con la más mínima distracción para que podamos aprender juntos sobre la salud, cosa que después de Dios es lo más importante. Diría yo, como la frase aquella cargada que suelo utilizar, no solo es importante, es súper, extra, mega, hiper importante, significando que no es forma de describir la importancia de saber resolver un problema de salud cuando se sabe el origen, las causas. Después del cerebro, el centro del control no es el corazón, sino el cerebro, ya se tiene por sabido. Después de ese centro de control hay a lo que se llama la estabilidad en las células, en los tejidos, en los órganos y en los sistemas, llamada la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es un sinnúmero de bacterias, más bacterias buenas que malas. Es un cúmulo de uno aproximado 4 o 5 libras de bacterias que van desde bacteria microscópica hasta bacterias que se pueden ver, microorganismos que se pueden ver, como la lombriz, por ejemplo, y aquellos parásitos que son importantes para mantener el equilibrio en nuestro sistema digestivo. Del sistema digestivo dependen todos los demás sistemas, incluyendo hasta el cerebro. ¿Por qué? Porque hay a lo que se llama en ciencia la absorción de los nutrientes, de las vitaminas, minerales que consumimos, de los alimentos. Esa absorción es la permeabilidad, lo que pasa del intestino a los sistemas. ¿Qué pasa si hay una alteración? Se altera, se contamina, se enferma. Esa microbiota, esa flora intestinal, por causa de un uso indiscriminado de, por ejemplo, de antibióticos. Bueno, que se llega a una condición que los médicos científicos llaman impermeabilidad intestinal, que no se absorbe y pasan por las heces fecales todos esos nutrientes, perdiendo la capacidad de absorber todo eso para darnos fuerza, vitalidad, energía, concentración, equilibrio. Entonces, una de las cosas que altera ese sistema es o son los antibióticos. Es por tanto que yo les pido a ustedes que sepan que cuando usted es diagnosticado por un médico con una infección, obviamente esa infección regularmente se tratan con antibióticos, es obvio. Pero ¿qué pasa si esos antibióticos, luego de ser utilizados, dañan la flora intestinal, dañan la microbiota, dañan los sistemas y no se recupera? Bueno, usted tiene daño, es posible que esos daños sean irreversibles, no se pueda recuperar la normalidad, porque no se utilizó lo correcto, que luego de utilizar los antibióticos debe utilizar la recuperación, llamados los probióticos, que son bacterias consumidas para regularizar,
para normalizar ese intercambio celular, ese intercambio en las células, en los tejidos, en los órganos, en los sistemas, mayormente en los intestinos. Voy a hablar de los intestinos. Está el intestino delgado y el intestino grueso, el colon, que se divide en 8 partes, incluyendo hasta la apendicitis, incluyendo el ano, incluyendo hasta la esfínter anal, incluyendo esa parte que sube del colon, que se llama el ascendente, incluyendo el transversal, que pasa, que atraviesa, incluyendo el ascendente, que baja, incluyendo el sigmoides, que parte, incluyendo el ciego, incluyendo el conducto intestinal, aquella parte de el ano. Bien, en el intestino se dan esas cosas de esas bacterias, se da el sistema digestivo. Pero ¿qué pasa si usted consume una proteína llamada caseína? La caseína, presente en todos los productos lácteos, contribuye a la impermeabilidad, a esa alteración del sistema de absorción. Esa proteína de la caseína contribuye, así como los antibióticos, a la alteración de la absorción, llevándonos a la impermeabilidad. Pero también hay otra proteína llamada el gluten, presente en muchos alimentos, mayormente en el trigo. ¿Qué pasa si nosotros consumimos eso y siempre tenemos problemas de, por ejemplo, de constipación, de estreñimiento exagerado? Entonces es porque hay problemas. Tenemos que ir al médico para que el médico nos prescriba. Y si descubre, vuelvo y digo, si descubre el médico una infección, y esa infección debe ser tratada obviamente con antibióticos, entonces el médico debe saber que tiene que prescribirle de igual manera probióticos para recuperar la permeabilidad intestinal, no la impermeabilidad, que es la alteración. Entonces, esa absorción de alimentos, de proteínas, incluyendo hasta el agua, que tú sabes que el agua es hidrógeno, oxígeno, que pasa al cuerpo para limpiar, para hidratar. ¿Qué pasa si existe esa alteración de la impermeabilidad? Primero existe entonces una reacción del cuerpo con una acidez aguda, con una deshidratación aguda, porque el sistema de absorción de agua no está pasando. Entonces, una alteración en el sistema nervioso entérico, que es el que se encarga junto con el auxiliar del nervioso automático de digerir, de la digestión, de digerir los alimentos. ¿Qué pasa cuando hay esas alteraciones? Que nos enfermamos, porque entonces pasa de esos movimientos normales de defecar, por ejemplo, orinar, de hacer nuestras necesidades fisiológicas, de dormir y esas cosas que dependen del sistema parasimpático. Entonces, hay un constante estrés, una producción de una hormona llamada cortisol, que es la que se encarga de mantener el sistema simpático activo y no lo deja en paz. Ni siquiera digerimos nuestros alimentos. Pero es importante saber que algunas proteínas, como le dijera, son la causante también de esa impermeabilidad. Es importante saber también que algunos químicos que consumimos, como el etanol,
el metanol, el isopropanol. Dice, wow, pero no somos vehículos para estar inyectándonos eso, no. El alcohol, esos whisky, esos vinos, tiene alcohol y el alcohol contiene obviamente el etanol, el metanol y el isopropanol que contribuyen a esa acidez porque alteran, matan las bacterias buenas en ese cúmulo de bacterias que son necesarias en nuestro cuerpo, llamadas la microbiota. Y ahí depende todo, todo depende de ahí. Una estabilidad hormonal. Y si hay una inestabilidad hormonal, si aquellas glándulas son alteradas por esa condición de la hipermeabilidad intestinal, entonces nosotros tenemos, perdón, que tengo una alergia producto de la polución aérea del tiempo del verano aquí en Estados Unidos. Perdón. Bien, entonces si hay una alteración, entonces las glándulas, tanto las glándulas suprarrenales, que es la que producen muchas hormonas para nuestro cuerpo, tanto el timo, tanto la hipófisis, ahí en nuestro cerebro, cerca de la glándula pituitaria, debajo de la silla, en el cerebro. Todas esas cosas se alteran, porque es que tenemos un problema, una condición llamada la impermeabilidad. Y eso altera todo. Desde esos jugos gástricos, como por ejemplo el clorhídrico, como todos esos jugos gástricos de gastrointestinales que no hacen sus funciones, lo que hace que patinan, que queman, entonces usted adquiere un cáncer intestinal, un cáncer en el estómago, una úlcera o cosas así, porque los sistemas no están funcionando adecuadamente porque hay una impermeabilidad y la acidez aguda hace la aparición de células cancerosas como la oncógenes, como los iniciadores, esas células que se inmortalizan y no pasan por un proceso de que nacen, crecen, se reproducen y luego mueren, sino que se inmortalizan por la acidez, porque tenemos la condición de la impermeabilidad. Es importante que cuando usted vaya al médico y se le diagnostique con una infección que sea tratado con antibióticos, es importante que usted le diga al médico que le prescriba también probióticos para recuperar la permeabilidad y que la microbiota, la flora intestinal vuelva a su normalidad y podamos entonces regular las células, los tejidos, los órganos y los sistemas en nuestro cuerpo. Y esto se lo digo porque después de Dios, la salud.